noches, hermanos. Nosotros vamos a comenzar ya a estudiar estos libros de Josué hasta la segunda de Crónicas. En la clase pasada, las 2 de los días martes y jueves, terminamos el libro de Deuteronomio. Quedaron algunas cosas que sin duda volveremos a ellas para poder entender un poco más lo que se nos viene, específicamente los profetas o bien estos libros históricos que es una etapa que uno tiene sobre la historia del pueblo de Dios. Vamos a entrar entonces en el libro de Josué este día martes, y el jueves vamos a comenzar con la iglesia del Nuevo Testamento y sus doctrinas. Este también es el curso que vamos a ver en este trimestre. Así que los días martes vamos a ir avanzando en estos libros de Josué hasta la segunda de Crónicas. Así que vamos a hacer este viaje por el Antiguo Testamento. Yo quiero que tengan abierto el libro de Josué, puesto que este libro pone al pueblo de Dios ya en posición, luego de oír las exhortaciones, las 3 grandes exhortaciones que hizo Moisés a este lado del Jordán. Ahora ellos van animados, fortalecidos por los discursos de Moisés. Hemos visto también lo que pasa, lo que sucede. Moisés muere. Y uno de los versículos que siempre me llamó la atención, Josué capítulo 1, versículo 2, esta forma como Dios dice de Moisés. Este es un sermón muy corto para poder hacerlo cuando alguien fallece, porque esto es lo que Dios está diciendo sobre su siervo. Mi siervo Moisés ha muerto. Así es una cosa muy corta, pero tiene un tremendo significado, diciendo Dios, llamando a Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Me parece extraordinario esta frase que puede ser usada en estas 3 palabras en un buen sermón. Bien. Vamos a entrar entonces ahora a este pueblo ya fortalecido, animado, a la conquista de Canaán. Uno de los cosas que tenemos que nosotros ver es que en esta tierra viven naciones con muchas abominaciones, haciendo cosas muy malas ante que Dios no está de acuerdo. Y muchas veces hay personas que no entienden el actuar que va a suceder aquí, el llamado que hace Dios de exterminar a estas naciones, usando a este pueblo como un pueblo que va a ejecutar una justicia sobre esto. Yo voy a hablar de una cirugía, porque estos pueblos, con la vida que ellos llevaban, con las abominaciones que ellos tenían, no merecían estar de acuerdo a lo que Dios pensaba en la tierra que ellos tenían. Por lo tanto, el llamado de Dios es que ellos tienen que ser exterminados, tienen que salir. Y yo digo, esto es una cirugía, no hablo de una destrucción. Esto es cortar algo que está malo y que está infectando a lo que hay alrededor. Y este es uno de los grandes aplicaciones de este libro, de estos pueblos que estaban allí en la tierra de Canaán. Bueno, vamos a decir que el libro, voy a cerrar acá, el libro de Josué, ahí estamos, está al final del Pentateuco y al comienzo de un grupo de libros históricos, 12 libros. Y el tiempo que abarca el libro de Josué son alrededor de 27 años de la historia de Israel. Así que aquí en estos 12 libros hay condensado 27 años de la historia de este pueblo. Hay gente
que compara Deuteronomio con Juan en el Nuevo Testamento, por la consistencia que tiene el libro. Ya hemos visto que no es tan fácil hacer un resumen del libro de Deuteronomio. Hay muchas cosas allí de enseñanza para este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, siendo de ello una de las palabras importantes de este libro la obediencia. Pero el libro de Josué, algunos comparan, yo puse la palabra puede, ser comparado al libro de los Hechos, porque el libro va a dar muchos detalles de la manera en cómo Dios iba a dar esta tierra en posesión a este pueblo. Y una división que podemos encontrar nosotros en el libro, tres divisiones importantes. Hay del capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Josué, uno va a ver toda esta forma en la cual ellos conquistan la tierra de Canaán. Y de los versículos 13 hasta el 22, ahora esos capítulos van a referirse a cómo la tierra es dividida dentro de las 12 tribus de Israel. Y los últimos capítulos, que son los discursos finales y la muerte de Josué, están en los capítulos 23 y 24, por lo tanto, no es un libro tan complicado si podemos tener esta división para poder ir comprendiéndolo. Espero que lo vayan estudiándolo. Ojalá que hayan comenzado a hacerlo, porque eso va a poder ser más sencillo de poder entender más de este libro, que tiene muchas cosas importantes. Ahora, ¿cuál es el personaje importante? Indudablemente Josué. Josué es el personaje importante en este libro. Nosotros encontramos ya el nombre de Josué en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Allí, cuando se produce esta guerra con Amalek, en los versículos 8 hasta el 13, y ahí encontramos a Josué. Dice el texto: y dijo Moisés a Josué, estamos hablando en Éxodo 17, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y aquí es un relato muy conocido, porque tiene que ver con mientras Josué hacía la guerra y llevaba la batalla contra los amalecitas. Dice que Moisés y Aarón y Hur estaban en la cima de un collado y oraban, y dice que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, bueno, Amalek tomaba la ventaja, prevalecía, hasta que las manos de Moisés se cansaban, así que por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Incluso de estas cosas nosotros podemos ver que Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ustedes deben acordarse de los amalecitas, con esa orden que el Señor y que vamos a ver cuando entremos a Reyes, a primera, segunda de Samuel, sobre todo la primera de Samuel, en el capítulo 15 fue la orden que se le dio al rey Saúl, de tener que cumplir esta palabra, de tener que acabar y destruir a todos
a los amalecitas. Así que aquí aparece primero, en el libro de Éxodo. De acuerdo al mismo capítulo 24 en el libro de Éxodo, en el versículo 13, es un servidor de Moisés. Ese es Josué. Capítulo 24, verso 13, y dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor. Eso era la función que cumplía Josué a Moisés, era su servidor. También aquí en el capítulo 24, puesto que este capítulo se refiere cuando Moisés sube a recibir las palabras del libro, el pacto que el Señor había de darle. También encontramos allí en el mismo versículo 13, dice, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y la segunda frase dice, y Moisés subió al monte de Dios. Ahora, algo sucede ahí. El texto en el Éxodo capítulo 33 también habla de Josué 33, en el versículo 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven, estamos viendo, era un joven, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Así que asistía a Moisés en las cosas más cercanas a Dios. Y en el libro de Números fue escogido como uno de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, y en Números capítulo 13, donde se da esta misión a estos personas que envían para ver, ¿no? Para cómo estaban las cosas, y ahí se nombran en las tribus a cada uno de las personas que fueron nombradas. Desde el versículo 4 adelante dice, estos son sus nombres, y de cada tribu se va nombrando, de la tribu de Judá, Caleb, y así hacia abajo uno va leyendo de la tribu de José, de la tribu de Manasés, de estos varones que fueron escogidos. Y dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, aquí tenemos cómo se llamaba él. Moisés le dio el nombre de Josué. Él se llamaba Oseas. Bien, es importante tener esos detalles. En esta conquista de la tierra de Canaán, no olvidemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, los primeros capítulos, nosotros vimos estas promesas que Dios dio hacia Abraham. En una de ellas era la tierra, constituirle una nación, darle la tierra, y la tercera era de la simiente, iban a ser benditas todos los pueblos de la tierra. Cuando estaban en Egipto, nosotros hemos visto cómo la descendencia de Abraham creció en una nación, se transformó en una nación muy grande, una nación como las estrellas, como la arena del mar. Dios cumplió su promesa de hacerlo a ellos, y siendo liberados, bueno, llegaron a ser libres, fueron libertados por Dios, pero ahora la nación grande que era necesitaba un lugar. Y ahora Dios ahora en este libro,
iba ahora a entregarle esta promesa que el Señor le había de dar. Así que hemos dicho que entonces el personaje más importante de este libro es Josué. Ahí en el capítulo 1 del libro de Josué, Dios lo nombra para ser el sucesor de Moisés. Ahí le puse doble C y S, eso no. Ya lo voy a cambiar cuando les mande todo este estudio. En el capítulo 1, entonces el versículo 5 al 9, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Es Dios el que le habla, quien era un servidor de Moisés, y le da la noticia: mira, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Ahora le dice: pues levántate y pasa este Jordán, le da esta orden, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y aquí están los límites, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Un límite que después vamos a ver viendo que se logra en tiempos de Salomón, cuando Salomón llega a ser rey. Toda esta promesa que Dios habló con el límite, así se iba a cumplir. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ese es el límite que el Señor le ordena. Y va a hablar estas palabras el éxito que él podría tener, y dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero esto va a estar bajo una condición. Como dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas palabras de Dios son muy importantes. Es Dios el que le está dando este ánimo: esfuérzate, sé valiente. Tú, le dice, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Bueno, lo que tienes que hacer, le dijo, mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esta es la condición. Hemos visto en el libro de Deuteronomio la condición. Sí, si ellos obedecían y hacían lo que Dios decía, bueno, iban a tener las bendiciones. Pero si no, lo que iban a tener eran las maldiciones. Dios dio su parecer, que escogieran el obedecer, que escogieran la vida, que escogieran el bien que Dios tenía para ellos. El Señor le pone claro a Josué que él va a estar con él, nadie le va a hacer frente, como dice el versículo 5, él iba a estar, como estuvo con Moisés, iba a estar con él, pero él tenía que hacer algo. Él tenía que esforzarse, ser valiente, porque las cosas que iba a enfrentar eran cosas difíciles. Él había sido escogido para poder repartir la tierra, de cumplir lo que Dios había prometido. Pero él tenía que hacer una parte. Los que piensan que Dios tiene que hacer todo por uno están muy equivocados. Hay una gran parte que yo tengo que hacer. El Señor le dice, mira, esfuérzate y por cierto, sé muy valiente. Sé muy valiente porque, como digo, se iba a enfrentar a situaciones complicadas. Pero ahora, esfuérzate para cuidar
Son 7 cosas que hay acá en este: esfuérzate, sé muy valiente, de hacerle conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí estaba la bendición. No te apartes de ella, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en las cosas que emprendas. Hay mucha gente que quiere tener éxito al día de hoy. Bueno, aquí hay lo que llamamos la llave del éxito. Eso es lo que podemos sacar de la palabra de Dios. Aquí el éxito se logra cuando uno esté dispuesto a poder obedecer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Se le ordena en el versículo 8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca. De día y de noche meditarás en él. Es muy interesante los salmos, lo que han leído el Salmo 1, ahí se usa las bienaventuranzas, o sea, la felicidad que puede tener una persona. Y una de las felicidades dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es el Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Había una serie de recomendaciones en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el guardarla, en entenderla, en ponerla por obra, iba a hacer que sus vidas iban a ser prosperados en todas las cosas que emprendan. Iba a tener victoria en todas las cosas, iba a salir adelante. Así que el versículo 9 dice: mira que te mando. Hay expresiones muy parecidas a Pablo. Pablo usa mucho estas expresiones, sobre todo en la carta de 1 Timoteo y 2 de Timoteo. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces va a ser un personaje importante. Dios le dice que sea valiente porque no lo abandonará. Ahora, este cruce hacia el Jordán, en 3 días iba a ser. Ellos cruzarían el río Jordán para reclamar esta heredad. Bueno, hay una ciudad que está ahí en los límites, y que es la primera ciudad para seguir avanzando hacia la tierra prometida. Y entonces ahí las escrituras nos va mostrando de esta ciudad que se llama Jericó, donde Josué prepara la batalla. La escritura va a decir que envía espías a Jericó. Eso está en el capítulo 2 del libro de Josué. Josué dice el versículo 1: hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y dice: y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Entonces, estos espías, una mujer ramera, dice la escritura, esconde a los espías. Y una de las promesas que ellos le dan, ahí en el capítulo 2 está esa historia: seguridad cuando tomen la ciudad, que no nada le iba a pasar. En los versículos 2:18 dice aquí: cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, que pertenecía al color de la tribu de Judá, como estudiamos los colores de cada tribu, a la ventana por la cual nos descolgaste,
y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Es la obediencia, ¿no? Absolutamente a lo que estos hombres le dicen. Ahora, de acuerdo a las instrucciones de parte de Dios, Josué mandó a los levitas llevar el arca del pacto hacia el río para avanzar, y eso está en el capítulo 3, este paso que hacen por el Jordán. Y cuando lo hacen, el agua se retira, voy a usar la palabra, se seca el lecho del río, y Israel cruza el Jordán. El capítulo 3 de Josué dice el versículo 3, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y así fue, así ocurrió. Dice el versículo 17, yo voy más rápido, ¿no? Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando dice el capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y hay una ordenanza de parte del Señor, porque es importante que se hace queda un monumento para las generaciones de lo que sucedió. Dios quiere que se recuerde esta situación, de lo que sucedió, cómo las aguas se secaron y cómo el pueblo pasó en seco. Eso nos hace recordar lo que sucedió con el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Dios estuvo con ellos y ahora Dios muestra también que está con ellos. Las aguas que eran un obstáculo para cruzar al otro lado, al hacer lo que Dios ha ordenado, se detienen y todo el pueblo, el ejército, más la gente, los niños, todos pasan hacia el otro lado. Son 12 piedras, de acuerdo al relato del capítulo 4. Dice el versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy, de acuerdo al texto de Josué. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y el verso 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Una de las cosas que uno ve en el versículo 13, habla de 40.000 hombres armados pasaron, como 40.000 hombres. ¿Cómo? O sea, armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. O sea, ellos ahora van a acampar ahí antes de cruzar
Pero hay algo que tienen que hacer. Muchos de los que van, no olvidemos que esta es una nueva generación, la antigua generación quedó sepultada en el desierto y ahora de los 20 años hacia que quedaron esta generación nueva, muchos de ellos no estaban circuncidados. Había algo que faltaba y antes de poder lograr la victoria y entrar a la tierra prometida, bueno, había que cumplir con todo lo que Dios había ordenado. Así que son instruidos a circuncidarse, tanto los jóvenes como los hombres que no habían sido circuncidados. Dice el versículo 2, 5:2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillo afilado y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Bueno, tenemos que entender que a los que van a ser circuncidados no habían sido circuncidados. No olvidemos que el pueblo de Dios incumplió las leyes del Señor en el camino hacia la tierra prometida. Y dice, y por lo tanto era necesario. Por eso es que es necesario cumplir siempre con todo lo que Dios señala de lo que hay que hacer. Dice, por ejemplo, el versículo 7, a los hijos de ellos, porque el versículo 6, voy a leer 5, 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Todos ya sabemos ya por la historia que hemos estudiado antes, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Esta es la razón, por su incredulidad, dice Hebreo, por no obedecer la voz del Señor, por lo cual Jehová le juró que no le dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando se cumple lo que Dios dice Jehová, dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Recién, hoy. ¿No? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar que fue llamado Gilgal hasta hoy. Aquí tenemos ya la razón que vamos a ir viendo los nombres y por qué sucedió en ese lugar de Gilgal. Ahí acamparon luego de cumplir lo que Dios había ordenado. Ellos ahí van, ¿no? Una pequeña foto de ver cómo el momento que los sacerdotes que llevan el arca, levitas, tocan con sus pies el río comienza a secarse. Bien, van ahora a cruzando el río Jordán, se llama esta parte. En el capítulo 5, esto va a ser lo último, porque luego que entran a la tierra prometida, el maná va a cesar de caer. El maná cayó y ellos lo recogieron mientras ellos caminaron hacia la tierra prometida, pero ya estando ya en la tierra prometida, el maná cesó. Ahora, Israel, ahí en Gilgal, come por primera vez el producto de Canaán y el maná del cielo. Dice el versículo 5 días, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Comienzan a hacer ya las ordenanzas del Señor, porque dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná
cesó el día siguiente. El día siguiente cesó. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Sí? Ya estando en la tierra, ya este maná ya no es. Ya no le he dado. Ahora, antes de la toma de Jericó, un mensajero del Señor que ve a Josué con una espada desenvainada, que está en el capítulo 5, de los versículos 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, dice: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido hasta ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Hemos visto muchas, ya dentro de los libros del Pentateuco, estas, yo he llamado cristofanías, de estas apariciones del que más tarde es el Mesías que viene. Aquí es adorado y por parte de Josué, y dice que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás es santo, ¿no? Y había un mensaje a lo que había que hacer. Dios le da esa confianza también a Josué de que Dios va adelante. Si en algún momento hubo esa duda, pues al ver a este varón no le quedó ninguna duda. La espada estaba desenvainada, estaba para dirigir, para dar la orden, para cumplir, que Dios iba a estar con él e iba a lograr la victoria. Bueno, lo que sucede en la ciudad de Jericó, mientras tanto, el capítulo 6 comienza a explicarnos. La ciudad estaba llena de temor y de miedo, las puertas cerradas a causa de los hijos de Israel. Hay en el libro de Hebreos, creo que en el capítulo 11 nos habla el texto de la fe y de la obediencia, porque aquí la ciudad iba a caer no por el poder de ellos, iba a caer por la obediencia a lo que Dios iba a ordenar cómo debían hacerse las cosas. Dios da instrucciones. Ahí en Hebreos, en el capítulo 11, dice el versículo 30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Aquí nos está mostrando algo importante de lo que sucede. La fe va acompañada de las instrucciones, va acompañada de lo que Dios dice, a la obediencia de lo que Dios está ordenando. Las instrucciones de Dios están ahí en el capítulo 6 del 1 al 11. Los hombres de guerra debían marchar alrededor de la ciudad por 6 días, en silencio, y guiados por 7 sacerdotes, a los cuales llevaban trompetas y además llevaban el arca del pacto. Y en el día 7 debían marchar alrededor 7 veces, hacer sonar las trompetas y gritar. Y lo que iba a suceder, como lo señalan los versículos 15 al 21, las murallas iban a caer. Se siguen las instrucciones de Dios, se sigue lo que Dios ha ordenado en su palabra, y cuando se sigue lo que Dios ha ordenado, así sucede. Dice el versículo 20: entonces el pueblo gritó, 6:20,
y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y así fue. Sacaron a toda la parentela, dice el versículo 24, la ciudad fue consumida con fuego y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. El libro de los Hebreos reconoce esta fe, reconoce lo que hizo ella. En ella obró la fe, en saber lo que iba a venir, lo que los espías le dijeron, lo que iba a suceder. Ella no dudó en poder obedecer esas palabras de lo que ellos le dijeron, así lo hizo exactamente. Y ese hilo, de rojo que quedó ahí marcando el lugar, nada de eso fue tocado. Ella se salvó con toda su familia de haber creído y haber obedecido las instrucciones del Señor. De acuerdo al versículo 18 y 19, se solicitó que nadie tomara nada del anatema. Vosotros guardaos del anatema, del maldito, y no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Era una orden del Señor. Ellos no debían tomar nada, salvo pero o más la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro. Eso no van a ser para ninguno de ustedes, eso van a ser consagrados a Jehová y van a entrar en el tesoro del Señor. Las murallas cayeron. Israel fue testigo de estas cosas. Ahí no marchó, no hubo poder humano. Ahí hubo obediencia de lo que Dios decía. Era el Señor que se glorificó para que el pueblo viera que Dios cumplía su palabra. La fidelidad de Dios en estos libros es muy importante y lo contrario lo hemos visto, la infidelidad del pueblo, pero Dios fue fiel, siempre fiel. Pero aquí tenemos en el caso en el capítulo 8 de 7 y 8 de la destrucción de un pueblo, de una ciudad, otra ciudad. Jericó cayó, pero hay, o en inglés hay, pero hay en el castellano, se cometen errores. Hay errores que se cometen. Y el error es hecho por un personaje que el libro de Josué y el Espíritu Santo lo señala, que se llamaba Acán. Y dice el capítulo 7, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque un señor, o sea, este Acán, desobedece lo que el Señor había dicho. Porque incluso y lo que hizo este personaje fue que él tomó, dice el versículo, tomó del anatema. Y fíjese que el hecho de que él tomara y desobedeciera lo que Dios decía, el Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ya la comunión con Dios ya no estuvo con ellos. Estuvo en la ira de Dios sobre ellos.
el pueblo avanzó hacia a esta ciudad, pero no logró la victoria. No logró la victoria. Y esto es otra de las enseñanzas de este libro. El pecado siempre va a traer problemas al pueblo de Dios cuando el pecado está. En este caso, hoy todo es en forma individual, ¿no? Cada uno daremos cuenta a Dios, o cada uno, el mensaje del Evangelio debe ser oído por cada uno y cada uno tomar decisiones. Pero estamos en una etapa del antiguo pacto en la cual el pacto era con el pueblo, con todo, y uno que fallara recibían todas las consecuencias de esta situación. Y así sucedió en este caso. Y no le fue bien. Y este hombre tampoco no terminó bien. Porque imagínense que una pequeña fuerza fue enviada a atacar ahí, pero fue derrotada y murieron 36 varones, murieron de guerra. Pero el Señor hace ver a Josué esta situación y que hay algo que no está bien, que ellos tenían que ver por qué no habían tenido éxito, por qué no habían logrado la victoria, y porque había pecado en el campamento y había que buscar al culpable. Y Acán es allá culpable. Ahí encuentran que él desobedeció a las palabras del Señor y le cuesta la vida. Le cuesta la vida, dice el versículo, capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Bueno, no le quedó más que tener que confesar. Y Acán respondió a Josué diciendo: yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, así y así he hecho. Y bueno, y aquí nos muestra cómo el pecado entró, ¿no? La codicia en su corazón, de ver. Ya vemos ese verbo en muchas partes del Nuevo Testamento. Y vio, dice David, hablando de la mujer de Urías, o hablando de Eva, y vio que el fruto era agradable, ¿no? La concupiscencia de los ojos. Y vi entre los despojos un manto ilónico, mire, de lo que él se quemó. Dice, muy bueno, y además habían 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y dice, lo codicié y lo tomé. Él confiesa su pecado, pero eso no le da la absolución. Y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero también está allí. Y bueno, ahí está. Y dice el versículo 24, Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, tomaron el dinero, el lingote, pero mire usted, tomaron a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron a todo el valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Dice que todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, o el Valle de la turbación. Una situación complicada, hermano, pero que tiene una clara explicación. Siempre vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. El temor de Dios debe ser siempre en nuestras vidas. El pecado nos hace morir. El pecado nos aleja de Dios. El pecado lo único que trae es vergüenza, lo que trae es el juicio de Dios sobre nosotros. Dios ha sido muy claro. Y la severidad. Uno habla del amor de Dios. Hay gente que habla mucho del amor de Dios, ¿cierto? Dios es amor, pero también
Dios es bondad, pero también es severidad. Y esos dos aspectos de Dios conviene verlos dentro de la Sagrada Escritura para tener bien claro de quién es el Dios en el cual nosotros estamos acercándonos. Bien, Dios nos bendiga. Hasta ahí vamos a llegar hoy día en esta introducción que estamos entrando en este viaje por el libro de Josué. Léanlo, por favor, y el jueves comenzamos con la Iglesia del Nuevo Testamento y su doctrina.